Espacio promocional y publicitario. Miles de personas nos escuchan diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo, lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión, con periodismo crítico. 8 con 8. Están con nosotros el señor doctor Mario Prado y el señor doctor Rodrigo Espinosa. Haremos un contacto telefónico en Guayaquil con el economista Alberto Acosta Burneo y plantearles la parte económica y decirles cuáles deberían ser los primeros pasos del nuevo equipo económico. Pero para esto quiero recordarles lo que el día sábado, al referirse a la economía, el señor presidente Correa, en sus últimas agendas que nos deja para discutir, dijo lo siguiente. La historia sabrá reconocer que cuando mejor hemos gobernado ha sido en estos 2 últimos años de dificultades extremas, donde hemos enfrentado y superado en tiempo récord una terrible recesión, sin paquetazos, sin aumentar pobreza, sin aumentar desigualdad. Por la tercera parte de lo que nos pasó en estos últimos 2 años, hicieron quebrar al país en el 99 y tenían moneda nacional. Porque los que conocen de economía saben también que enfrentar estos problemas que sobre todo venían del exterior, desplome de exportaciones, depreciación de países amigos, Colombia, Perú, el mejor instrumento para enfrentar esto es la moneda nacional que no teníamos. Es como estar en un ring con una mano atada a la espalda o con una camisa de fuerza y solo aguantar golpes. Y lo hemos hecho muy bien, compañeros, cuando mejor hemos gobernado. Verán, escriban. La historia sabrá reconocer que cuando mejor hemos gobernado ha sido en estos 2 últimos años de dificultades extremas, cuando atravesamos la tormenta perfecta y pudimos llevar a la patria a puerto seguro. Doctor Mario Prado, buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Bueno, primero ha habido una tormenta perfecta, un poco para demostrar que los 8 años anteriores han sido bien manejados, pero los 2 últimos en esa tormenta hemos llegado a puerto seguro, y el puerto seguro parece que es el nuevo gobierno. Bienvenido, ¿qué piensa usted? Gracias, Francisco, le saludo a Rodrigo, a sus oyentes. Yo creo que el tema de la declaración del presidente Correa debe analizarse en el contexto. Obviamente cayeron los ingresos petroleros, y esos ingresos petroleros exacerbaron todo un problema en la economía del país, que se ha mostrado básicamente cómo ha ido creciendo el déficit fiscal, que cada vez es más grande y se habla de que cerraremos con el 8% este año, que ha generado una caída de la demanda interna y que ha provocado que nuestras exportaciones pierdan competitividad. Y creo que no es cierto que se ha superado la recesión. Yo lo que creo es que se han dado paños de agua tibia para solucionar los problemas inmediatos, pero tenemos un problema de fondo que tiene que resolverse, porque no cabe la posibilidad de que se postergue la solución. Entonces, desde ese punto de vista, cualquier solución que se tome va a generar un mayor problema de manera inicial en aras de haber una solución en el futuro. Es clarísimo que el déficit fiscal es insostenible, es enorme, y el déficit fiscal usted lo soluciona o recortando los gastos o incrementando los impuestos, y cualquiera de las 2 soluciones tendrá un efecto recesivo. Y creo que en materia de impuestos, la situación económica es de tal naturaleza que no va por ahí la solución, porque si es que se optara por esa solución, va a dificultar aún más la situación que viene enfrentando todo agente económico que está dedicado a la producción. Esa es mi opinión. Doctor Espinosa, bienvenido, buenos días. Entonces, ¿qué recordaremos que no hubo paquetazo? Y hay algunos que dicen, oigan, pero qué más paquetazos que los que hemos tenido. No ha habido paquetazo, le recordaremos al presidente como el gran manejador de esta
de llevarla al país a buen puerto en medio de esta tormenta. Bienvenido nuevamente, gracias. Muchísimas gracias y saludos a ti, Mario. Bueno, en realidad lo que dice Mario es la verdad, ¿no? El problema fundamental que el país ha enfrentado es el excesivo gasto público. Excesivo gasto público que ha generado que tengamos déficit en el sector público desde el año 2013 sobre el 3% del PIB. Y le señalo 3% del PIB porque en la Comunidad Económica Europea se pone como alarma a los países que no pueden superar el déficit, el 3% del PIB. Aquellos que lo han superado han tenido que adoptar un sinnúmero de políticas de ajuste, unas extremadamente duras. En el caso del Ecuador, lo que ha generado este desajuste es que el sector privado pierda competitividad, porque para tratar de solucionar parte de este problema han incrementado los impuestos. Y ese incremento de impuestos ha generado serios problemas a la inversión privada, a la actividad productiva privada. Mire, tan mal ha sido manejada la economía que en los 2 últimos años, por ejemplo, una variable muy importante, que es el salario mínimo, casi no ha sido incrementado. ¿Por qué? Como el Ecuador ha perdido competitividad, entonces un aumento de una de las variables más importantes de la economía hubiera significado una pérdida mayor de competitividad al sector privado. Y en este momento nosotros vemos que el sector privado está con expectativas totalmente negativas. La inversión privada se ha reducido. Entonces, ese es un problema bien grave. El país está viviendo ahora de este desajuste, de este déficit fiscal creciente y las posibilidades que el gobierno ha tenido para obtener recursos de cualquier forma. Mire, llegar a obtener 5.800 millones de dólares de créditos del Banco Central es algo inusual, algo que no está permitido dentro de las reglas de la dolarización. Y ha tenido la ventaja de que en el mercado norteamericano ha sido fácil para el Ecuador para obtener líneas de crédito. ¿Por qué? Porque sencillamente en los Estados Unidos, cuando se encarga un banco como el Citibank o cualquier otro de organizar una colocación de bonos del gobierno ecuatoriano, él no toma riesgo, ni toman los grandes bancos, ninguno, sino que ese riesgo distribuye en un sinnúmero de inversionistas que no conocen exactamente qué es lo que está sucediendo con el Ecuador y están vendiendo bonos basura. Porque esa es la verdad, está vendiendo bonos basura, porque indudablemente que el Ecuador no va a poder cubrir con déficit del 7 o 8%, que históricamente nunca lo hemos tenido. Entonces, si hemos hablado que en el 2016 ha habido una disminución del PIB, del crecimiento económico, del Producto Interno Bruto, y ha habido un déficit fiscal cercano al 7% del PIB, ¿cómo puede hablarse de que ha estado bien mal manejado? ¿Qué más shock que haber generado un déficit tan alto que lo que ha logrado es que el sector privado no tenga expectativas muy negativas sobre su crecimiento, sobre su accionar en el año 2017 y 2018? Queremos saludar al economista Alberto Acosta Burneo en la ciudad de Guayaquil. Están en nuestros estudios y usted está escuchando al doctor Rodrigo Espinosa, está el doctor Mario Prado también. El tema planteado es cuáles son las prioridades que debería tener. Obviamente, antes de decir las prioridades, los dos nos han hecho un análisis y un acercamiento a la economía real de este momento.
¿Cuál es su apreciación para finales de este gobierno? Y les hemos recordado que el presidente Correa dice que ha sido la mejor manera de demostrar el éxito de la economía estos 2 años que han manejado una crisis muy profunda sin paquetazos. Bienvenido, economista, buenos días. Muy buenos días. Yo veo que el presidente Correa tiene unos objetivos políticos, quiere demostrar que la economía no ha tenido paquetazos y que las cosas van mejor. Y la estrategia que ha adoptado no es corregir los desequilibrios económicos, porque hay que estar claros que en 2014 cambió la realidad del ciclo económico, la realidad económica, desaparecen los ingresos petroleros y tenemos una nueva realidad en donde debe moverse el Estado, pero el presidente Correa dijo no, voy a seguir haciendo lo mismo, pero voy a sustituir estos ingresos petroleros por más deuda. Entonces vino una etapa de agresivo endeudamiento. Al año el gobierno requiere alrededor entre 12.000 y 14.000 millones de dólares en financiamiento, en tanto interno como externo, y esa ha sido la anestesia que ha permitido que no sintamos la realidad económica que estamos viviendo. Una realidad en la que al Estado le faltan una cantidad importante de recursos para poder cerrar el mes. Si analizamos el gasto más la amortización al mes de promedio de 3.000 millones de dólares, pero los ingresos son de apenas 1.400 millones. Es decir, le está faltando por mes 1.600 millones de dólares para cumplir con todos sus gastos y sus amortizaciones. Entonces vemos que estamos en un desequilibrio fiscal muy importante. Pero claro, eso se ha anestesiado con este endeudamiento externo tan fuerte que ha permitido que en la parte final del año pasado y el inicio de se sienta una ligera recuperación, se sienta que las cosas ya no caen tan abruptamente como lo venían haciendo y que las cosas van relativamente mejor. Entonces hay previsiones, y aquí quiero mencionar una previsión de cómo iría la economía, la más reciente es una previsión de JP Morgan, un banco de inversión internacional, que dice que la economía ecuatoriana este año va a crecer y pone una cifra de crecimiento aún más optimista que la del gobierno, y dice va a crecer 1,5%, pero llega a una conclusión muy preocupante. Dice, como no se han hecho las tareas, esta liquidez que ha inyectado el gobierno vía endeudamiento se va a consumir y eventualmente cuando se consume esa liquidez, en 2018 vamos a ver nuevamente una contracción del Producto Interno Bruto de 1,2%. Es decir, lo que ha hecho el gobierno, y esa es la conclusión que podemos llegar de esta información, es empujar la crisis más adelante, porque el desequilibrio fiscal no se ha acabado, no ha sido solucionado. Lo que se ha hecho es utilizar la tarjeta de crédito para hacernos sentir que las cosas van bien. Como ese padre de familia que pierde un trabajo, comienza a gastar con tarjeta de crédito, les da todo lo que necesitan sus hijos, y sus hijos hablan de qué buen padre de familia que tengo yo. Miren todo lo que me da. Lo que no saben es que no es sostenible y que eventualmente todas las deudas que contrate su padre las van a tener que pagar ellos. Igual que en el caso ecuatoriano, todo este endeudamiento del gobierno lo vamos a pagar los ciudadanos vía futuros impuestos, porque es la única manera, el único ingreso que le queda al Estado. Ya no hay ingresos petroleros. Entonces la única manera para pagar todo ese endeudamiento va a ser con futuros impuestos, que es muy probable ya que en las próximas semanas, de hecho ya hay declaraciones del día de ayer, de funcionarios de la Asamblea que ya están hablando de una nueva reforma tributaria que dicen que es para ayudar a la producción y para proteger la dolarización. Pero hay que leer claramente que esto va a ir por el lado de buscar más ingresos para sostener este Estado que nos ha quedado demasiado grande en la actualidad. Le voy a pedir que nos acompañe el doctor Mario Prado. Usted nos decía, más impuestos no hay cómo, pero ya se escuchan. El 31 se termina el tema del 14% del IVA, porque la ley era hasta junio de este año. Pero hay gente que dijo en la Asamblea antes de irse, Virgilio Hernández, que se podría mantener el 14%, pero más impuestos no hay. El tema petrolero tampoco se visualiza. ¿Cuáles deberían ser los primeros síntomas, tanto en la legislatura como el gobierno, para que le comiencen a dar tranquilidad? La situación no es fácil. Mire, yo creo que hay una sensación de incertidumbre, de zozobra en los agentes económicos. La figura es equivalente al auto que va a gran velocidad y pega un frenazo a raya y no ha continuado su trayecto. Entonces, en este momento, las decisiones de inversión están paradas, nadie está tomando más riesgos. Todos los agentes económicos, grandes, medianos, chiquitos, están a la expectativa
de lo que se va a venir con el nuevo gobierno. Y claro, tan pronto como se posicione el nuevo gobierno, sabremos qué medidas está tomando para enfrentar este problema. Porque lo que sería lamentable es que se continúe con esta política de, entre comillas, no hacer paquetazos y seguir endeudando al país, porque va a suceder lo que acaba de explicar con tanta claridad el economista Acosta. Entonces, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista del ciudadano de a pie, desde el punto de vista del emprendedor, del pequeño, mediano empresario, lo que debemos esperar es que el nuevo gobierno decida enfrentar el problema estructural que tiene la economía. Y todos deberíamos estar conscientes de que si decide enfrentar realmente ese problema estructural, van a haber costos sociales, económicos y políticos. Pero esos costos que se van a asumir inmediatamente van a poder atenuarse en el tiempo porque se va a poder regularizar este desajuste fiscal. Si es que no se toman estas medidas, vamos a seguir caminando hacia el despeñadero. Entonces, plantear una reforma tributaria para obtener más ingresos, sin tener como contrapartida una visión de conjunto de que debe reducirse en la medida que sea posible el gasto público, de que debe reducirse el costo de producción para que exista la posibilidad de recuperar la competitividad de las exportaciones. Sería una decisión que no va a generar resultados adecuados. Entonces, cualquier reforma tributaria debe ser parte de una solución integral a todo el problema que tiene la economía ecuatoriana. Pero si la reforma tributaria es solo para obtener ingresos sin hacer los correctivos que se necesita hacer, creo que está destinada al fracaso, paralizará más todavía el proceso de inversión. Usted puede tener un ejemplo clarísimo. La recesión que ha habido en el país, las malas decisiones han hecho que el sector inmobiliario se paralice. Desde el momento en que el sector inmobiliario se paraliza, deja de haber consumo de los materiales y insumos de la construcción, no se genera el IVA, deja de pagarse el impuesto a la renta, se pierden los empleos adecuados y si no hay un correctivo rápido a esto, se sigue profundizando en los distintos sectores de la economía. Entonces, yo creo que la expectativa que debemos tener es que va a haber una acción responsable del nuevo gobierno para enfrentar esto de una manera integral, de una manera que esté buscando el mejor interés del país. Yo creo que todos debemos entender que el éxito del gobierno es el éxito de los ciudadanos. Yo creo que el presidente electo, cuando se posicione, debe tener ese norte. Ya basta de tener de fomentar este problema de autoexaltación, de que somos los mejores, etcétera, sino de poner los pies sobre la tierra y ver cuál es el problema. Y claro, nuevamente tratar de atacar el bolsillo de los contribuyentes para arreglar un problema estructural que se mantiene, que no va a cambiar, sería una decisión equivocada. Doctor Espinosa, si vamos a crecer el 1.5, como ha dicho JP Morgan y nos cuenta el economista Costa, y la reforma tributaria planteada o que la van a plantear es para defender la dolarización, esta que el presidente Correa, de lo que le escuchamos, dice sin tener moneda propia, o sea, sin poder devaluar en definitiva, ¿no es cierto? El 12% debería, digamos, mantenerse el 14%. El doctor Prado dice, oigan, más impuestos ya no. Pero a lo mejor la reforma va por, como planteaban en campaña, eliminar algunos impuestos que no se puede. ¿Cómo le encuentra usted la salida? Sí, digamos, eliminar algunos impuestos, pero también adoptar algunas políticas que son sensatas. Mire, hace unos poquitos años, digamos,
el señor presidente de la República declaró que iba a imponer un impuesto a la plusvalía. Como consecuencia de esa declaración, el sector de la construcción se paralizó. Y sigue paralizado hasta ahora. Se habló también del impuesto a la herencia, pero ya están. Lo lógico es que el gobierno tome la decisión de modificar y decir, yo no estoy de acuerdo con el impuesto a la plusvalía. Voy a empujar al sector de la construcción, por lo tanto, volvemos a lo anterior. Eso puede generar expectativas positivas para que el sector de la construcción, que es clave, es uno de los sectores que más impacto tiene en el Producto Interno Bruto, no solamente directo, sino indirecto, genere empleo adecuado y comienza a empujar la economía, comencemos nosotros a obtener mayores tributos, mayores recaudaciones, porque eso va a generar un empuje de la actividad productiva. Entonces, ese tipo de políticas de ajuste son las que debe primarse en el primer año de gobierno. Y adicionalmente, ver la posibilidad de eliminar algunos tributos que en realidad generan un efecto positivo en la producción privada y a la larga va a generar mayores tributos en el futuro. Pero si es que se eliminan algunos tributos, y eso fue discusión en la campaña, hay menos ingresos y lo que necesitan es más ingresos. O la dinamización de la economía le permite recuperar por otro lado eso que está cediendo el Estado. Eso es lo que hay que hacer, es manejar eficientemente el sector público. Sabemos que este déficit no podemos sostener, imposible. Hablar de niveles del 7, 8%, de seguir financiando, eso no hay cómo. Entonces hay que empujar la economía, como esto que le digo en el sector de la construcción, a adoptar prácticas como por ejemplo la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, que genera muy poco, pero que tiene un impacto muy importante en la actividad económica. Entonces, hay que analizar ese tipo de cambios que hay que hacer en la política fiscal y adicionalmente, eliminar la entrega de las inversiones a dedo. Todo se hace con concurso. Entonces, esa es otra buena señal. Mire, llama la atención ese elefante que se ha construido ahí en la Amazonas. Feísimo. Y según dicen, hasta la materia prima para el edificio se impostó de China. Entonces es un absurdo. Como una inversión que requiere gastos locales se hace con financiamiento externo. Y si se podía muy bien haber construido con profesionales ecuatorianos que hubieran hecho algo arquitectónicamente superior a lo que estamos viendo. Y acorde con el Quito que tenemos. Así es. Entonces, indudablemente que ese tipo de políticas no se pueden señalar como las adecuadas. Todo lo contrario, el manejo de la economía ha demostrado una ineficiencia como nunca lo hemos tenido, yo diría, en la historia económica, porque la situación que deja el gobierno es una situación tan grave. Yo no estoy de acuerdo con el criterio de ese estudio, porque sencillamente se nota ya estamos 5 meses del año y no hay producción. Se ve que los locales están cerrando, que el comercio ha bajado, que el sector de la construcción sigue de caída y hay muchos inversionistas que estaban esperando algo o que están esperando algo para comenzar a invertir. Vemos que, por ejemplo, el sector financiero, que sería gravísimo que la crisis esta que estamos viviendo se impacte al sector financiero. Y hay todo el potencial para que llegue, porque sencillamente el Banco Central del Ecuador es una institución que en este momento no tiene respaldo a sus pasivos, a sus obligaciones. No podría responder.
Señor economista Costa, si el Banco Central no podría responder, eso es una cosa que, claro, a todo el mundo nos pone de sustos, pero ¿qué pasos usted esperaría más de los que han señalado el doctor Espinosa y el doctor Prado para que esto comience a funcionar y genere confianza? ¿No reforma tributaria o sí a una reforma más integral, más meditada, consensuada con todas las fuerzas? Bueno, yo creo que lo primero es que se debe reconocer los problemas que tiene la economía ecuatoriana y yo lo resumo en tres. El primero, un desequilibrio fiscal muy grande. No podemos continuar con un hueco fiscal de 8.000 millones de dólares, 8% del PIB aproximadamente por año. Eso es insostenible. Esa es la herencia que nos está dejando el gobierno anterior y que el nuevo gobierno va a tener que enfrentarla inevitablemente. El segundo tema es un tema de costos de la producción. Tenemos un país costoso para producir, con recargos en donde cualquier insumo, bien de capital o bien intermedio, cuesta muchísimo más que lo que cuesta en Colombia, en Perú, o inclusive en países desarrollados. Y entonces, ¿cómo puede la producción ecuatoriana competir en esas condiciones? Tenemos un comercio que está restringido, que tiene cuotas, cupos, aranceles, salvaguardias, que ahora ya se están eliminando, pero tiene todo tipo de recargos y hace que el país sea costoso para producir. Entonces, ese es otro tema que hay que solucionar. Y un tercer tema, que es un tema monetario, una dependencia en la actualidad al financiamiento, a los recursos líquidos del endeudamiento externo. Otro tema que no es sostenible y que se requiere sustituir por otra fuente que sí sea sostenible de divisas. Por ejemplo, exportaciones, por ejemplo, inversiones extranjeras. Esas son fuentes sostenibles de divisas. La deuda china no es una fuente sostenible de divisas. Esos recursos están aquí porque nos han prestado hasta el momento, pero no sabemos cuándo nos van a dejar de prestar o cuándo nos van a empezar a prestar menos. Entonces tenemos tres graves problemas y que la manera de salir de esta situación es enfocándose, primero reconociendo el problema, que existen estos tres problemas, después trabajando en paralelo en todos los frentes. Hay que estar claros que no se puede poner como meta corregir el déficit fiscal únicamente. Ese es uno de los problemas, pero porque si nos ponemos esa meta podemos caer en el error de decir, bueno, más impuestos solucionan el problema fiscal. Sí, podría ser que solucionen el problema fiscal, pero afectan en cambio a la producción, que la siguen encareciendo. Entonces no se puede seguir cargando de impuestos a la producción. De hecho, yo creo que es el momento para reducir ciertos impuestos. Entonces yo creo que sí va a tocar trabajar en todos los frentes. Por un lado, por el lado fiscal, ir a un programa coordinado de reducción y ordenado de reducción de gasto, de tener una meta de aquí a 4 años, llegar a un déficit muy cercano al 0 o entre 0 y 1% del PIB, hacerlo de una manera ordenada. Eso va a implicar necesariamente reducir gastos superfluos, que existen muchos, de deshacerse de activos, empezando por el monumento a la burocracia que se construyó en Quito, que es ese gran edificio chino del que hablaban hace pocos momentos, que yo creo que debería llamarse así, un monumento a la burocracia. Solo el rótulo cuesta $1.039.000. Es algo fuera de todo lugar, además que afea a la ciudad de una manera impresionante. Uno se siente por pocos minutos de estar en la Rusia, en la Unión Soviética, o de estar en la China comunista. Es algo fuera de nuestra propia cultura. Pero bueno, volviendo al tema económico, sí. Hay que trabajar en el tema de solucionar el déficit fiscal gradualmente. Por el otro lado, para la producción, reducir ciertos impuestos como el anticipo de impuesto a la renta, eliminar el anticipo de impuesto a la renta que encarece la producción, y liberalizar, es decir, reducir aranceles para bienes de capital e insumos. No podemos seguir teniendo la producción más cara de la región. Hay que ayudarle a la producción a que reduzca sus costos. Y el tercer tema, tenemos que generar, todo este programa genera confianza, trabajar en un impulso de las exportaciones, significa hacer lo contrario a lo que se está haciendo ahora. No se trata de pelearnos con los embajadores internacionales y decir que les vamos a expulsar a estos embajadorcillos porque opinan en contra de la decisión del país de eliminar los tratados bilaterales de protección de inversiones. Lo que necesitamos es generar confianza, y eso implica poner las reglas claras, respetar la institucionalidad, porque no hay nadie, ni siquiera el presidente puede estar por encima de la institucionalidad. Y lo que estamos demostrando con esta reciente denuncia de los tratados bilaterales de protección de inversiones es que en el Ecuador el presidente está por encima de la institucionalidad. Las reglas las pone el presidente y las quita cuando considera. Y todo lo que estorbe para tomar una política de ese tipo tiene que ser removido. Ese es el mensaje que estamos dando a la inversión internacional y a la inversión nacional. Eso no es un mensaje conveniente
tenemos que dar un mensaje de respeto a las normas, respeto a los contratos, respeto a las leyes, porque esa es la única manera de crear confianza y de incentivar la producción. Entonces, resumiendo, vemos que hay que trabajar en todos los frentes de manera paralela, en estos 3 frentes que menciono, para lograr que la economía vuelva a crecer. No es una tarea sencilla, y veo que lamentablemente hasta ahora el electo presidente no ha dado señales de que quiera hacer un viraje en su política, y se requiere en este caso un viraje. El socialismo del siglo XXI no es sostenible. Necesitamos un cambio, y va a tener que enfrentar esta herencia tan delicada, tan peligrosa que le ha dejado el presidente Correa al nuevo presidente. Doctor Prado, dicho así, entonces, ¿qué debería plantearnos ya el presidente? Una un sinceramiento, de las cifras, y eso ya le trae un conflicto interno. Va a decir que no es el país de bonanza que está recibiendo, o el de la mesa tendida. ¿Habrá la convicción política en el sector del presidente electo para hacer eso? El economista Acosta acaba de decir una gran verdad. Creo que todo pasa por empezar reconociendo que la situación económica es una situación económica complicada. Pero eso ya le trae un problema político. Entonces, si es que se reconoce que la situación económica es complicada, si es que se establece que en los últimos 10 años cayó el nivel de inversión privada, se incrementó la inversión pública, que ahora ya no es posible mantener la economía con la inversión pública y que se necesita fomentar la inversión privada, y que para incentivar la inversión privada se necesita generar un entorno que sea amigable con esa inversión. Entonces yo creo que el punto de partida es reconocer la situación. Y yo no quiero sumarme a esta sobredosis de conjeturas que hay este rato de lo que se hará, de lo que no se hará. Yo creo que reconociendo la verdad de las cifras económicas, lo que podemos ambicionar los ecuatorianos es que el nuevo gobierno se llene de sabiduría, y que, llenado de sabiduría, enrumbe al país hacia una solución de este problema estructural. Porque de lo contrario, si es que no hay una solución de este problema estructural, el costo social que vamos a vivir todos los ecuatorianos va a ser un costo realmente dramático. Entonces yo creo que este rato la clave está en que el nuevo gobierno asuma la realidad. ¿Ya? Y asumiendo la realidad, tenga la sabiduría de dictar las medidas que se requieren para ajustar todos estos desequilibrios que estamos viviendo. Esa es mi opinión, Francisco. Doctor Espinosa, entonces, Varoufakis decía que hay que comenzar a pagar con el dinero electrónico, y ahí entra. ¿Podría ser el instrumento monetario que le hizo falta al presidente Correa y que podría comenzar a usarse? ¿O eso sería ya una señal de lo que dice el doctor Prado no hay que hacer? Bueno, eso sería un absurdo, impensable, porque indudablemente el dinero electrónico que el gobierno creó lo hizo muy mal. Ellos decían que esto era para servir a los excluidos, a la gente que no tenía servicios financieros, que no estaba servida, bancarizado. Yo quisiera saber, de esos 80 millones que tiene el Banco Central en dinero electrónico, ¿cuánto representan a los no bancarizados? Una minoría. Y los incentivos que se están dando para la utilización no es para que utilicen los no bancarizados, sino para que utilicen la gente hábil que quiere hacer alguna ganancia transitoria, porque nadie quiere mantener como valor el dinero electrónico. Bueno, pero eso es, yo como le digo, es una ficha de 80 millones que no tiene importancia. Y que si se quiere utilizar eso, se acabaría con la dolarización. Se termina la dolarización, que es el problema serio que tiene
este gobierno. Mire, si la autoridad monetaria está en una situación de enfermedad gravísima, porque no puede respaldar obligaciones de corto plazo, no tiene recursos para financiar, no financia en la actualidad la reserva, ni siquiera al encaje legal y a las reservas, y peor, a las reservas, a la moneda fraccionaria, el dinero electrónico, no respalda. Entonces, tienen que adoptar políticas que permitan mejorar lo que decías tú, Mario, mejorar el potencial de producción del sector privado, la competitividad. Pero eso toma su tiempo. Y si usted va a imponer tributos, va a afectar a la competitividad y eso es gravísimo. Entonces hay que empujar la competitividad. Como yo le decía, una de las políticas era lo de la construcción, que usted pueda hacerlo sin ajustes negativos. Eliminar dos artículos de las leyes, listo. Y eso le va a generar más tributos. O sea, así tiene que el gobierno dar una muestra clara, presentando un diagnóstico de lo que tenemos en cifras. Eso ya es un avance importante. Entonces, y también ser un poquito menos comarca. Yo digo comarca porque aquí se oye hablar del Fondo Monetario Internacional y la gente se asusta. ¿Por qué? Porque no somos educados económicamente. Pero además porque el recuerdo y el discurso político ha sido que ahí viene el paquetazo. Mire, en el año 2009, cuando se presentó la crisis financiera en los Estados Unidos, que causó una crisis, una recesión económica a lo largo del mundo, Obama tomó dos medidas importantísimas. Dijo, hay que evitar crisis financieras en el futuro. Y se reunió con el grupo de los 20. En el grupo de los 20, por ejemplo, tomaron una decisión de incrementar los recursos del Banco Mundial y del Fondo Monetario para expandir la economía, para empujar la economía. Y parte de esos beneficios llegó a Ecuador. Le dieron al Fondo Monetario 380 millones derechos de especiales de giro que no quedaron en el Banco Central, sino que fueron a las cuentas del sector público, ¿no? Así como fue la revaluación del oro, así como dijeron que ya no le debían los 1.000 millones al gobierno, y en el año 2009 ya comenzaron con estas políticas de utilización del Banco Central, que le bajaron el patrimonio del Banco Central a niveles extremadamente bajos, que es lo que tiene el patrimonio actual del Banco Central. Entonces, acudir al fondo. El fondo tiene posibilidades de dar un crédito al Ecuador sin condicionamiento, en niveles importantes, que superan los 800 millones de dólares. Y sería bueno que reciba este financiamiento y escuche al menos un criterio profesional de cómo pueden resolver el problema. Así no estén de acuerdo, pero una opinión adicional que permita al gobierno, ayude primero a dimensionar el problema, porque todavía yo sigo escuchando lo mismo que el presidente de la República repite en todos los de Alianza País. Todos hablan de las ventajas del dinero electrónico. Todos hablan de que el dinero electrónico va a aumentar la velocidad de circulación del dinero. Si eso dice una persona que ha estudiado monetaria, yo le pongo 0. Habría perdido el año. Claro, pierde el año total, porque estamos hablando de que 80 millones, ni así fuera 8.000 millones, va a modificar la velocidad de circulación del dinero. Economista Costa, antes de volver a este tema y le voy a pedir a usted, ¿hay una salida a través del dinero electrónico o usted coincidiría con nuestros dos panelistas acá en Quito que eso sería peligroso? ¿No es una alternativa a tener una moneda propia? Yo creo que el dinero electrónico no debe ser utilizado no como está planteado. El dinero electrónico es un riesgo para el equilibrio y para el bienestar de la población. Tenemos que estar claros por qué hemos tenido, cuál ha sido nuestra tabla de salvavidas frente a la situación actual, ha sido la dolarización.
La dolarización ha permitido que las familias mantengamos el poder adquisitivo, ha permitido controlar a un Estado gastador, porque ya no tenía, se le quitó, la dolarización le quita esa herramienta, la maquinita de hacer billetes, de imprimir billetes que tuvimos en el pasado. Entonces, devolverle esa maquinita a través del dinero electrónico es volver al pasado, es volver al sucre cuando se emitía agresivamente, y recordemos qué es lo que sucedió con la emisión agresiva de sucre. La crisis del 99 fue causada por un exceso de gasto financiado con emisión inorgánica, que llevó a todo un proceso de descalabro que terminó después siendo mucho mayor de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. No podemos volver al pasado, no es conveniente. Lo que hay que hacer en este caso es hacer las tareas, ir al fondo, al meollo del problema, que está en el exceso de gasto, y dejar que los medios de pago alternativos, que es otra cosa, un medio de pago, los desarrolle cualquier institución que quiera, una cooperativa, un banco, el que quiera, porque ellos tienen ciertas normas y deben respaldar el dinero. Pero no es función del Banco Central transformarse en un emisor de dinero electrónico, porque en este momento estamos dolarizados y la población quiere que sigamos estando dolarizados, y entonces debemos mantenernos así. El dinero electrónico no es la alternativa para esta situación, y no, al menos no es la alternativa adecuada, porque si estamos gastando demasiado, lo que hay que hacer es gastar menos, solucionar el problema, no tratar de financiarlo a través de mecanismos que solamente van a llevar a mayores desequilibrios y que van a terminar afectando el bienestar de las familias ecuatorianas. Yo quisiera que sobre el dólar el señor presidente electo dijo lo siguiente: esto es una cosa muy pequeña. Hubo una revalorización del dólar, hubo devaluación de las monedas en los países vecinos. Nosotros no podemos hacerlo, no tenemos ese mecanismo para hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos considerado que el dólar nos ha sentado bien y los ecuatorianos confían en él, y hay que mantener la situación de la dolarización, mientras nosotros no desarrollemos nuestras fuerzas productivas y podamos tener con confianza una moneda propia. Este es un planteamiento, doctor Prado, que podría llamarnos a la reflexión, y estaremos en condiciones de ir construyendo esto que requiere el presidente electo para llegar a tener una moneda propia. Mire, yo creo que la reflexión que hay que hacer es la siguiente. Si la entrada a la dolarización significó el costo social que significó, la salida de la dolarización será el mismo costo multiplicado por 100. Entonces, este momento, creo que la solución de los problemas que tenemos no pasa por pensar en salir de la dolarización, sino que la solución pasa por tener la decisión de enfrentar esos problemas a sabiendas de que es necesario iniciar el ajuste para que dé resultados en los próximos 2, 3, 4 años. No es que se tome una decisión y a los 3 meses está solventado el problema, no es que se tome una decisión y a los 3 meses ya el sector privado ecuatoriano puede generar oferta exportable. No, es un proceso largo, pero que debe iniciarse, porque pensar en que salir de la dolarización es una solución es perder la perspectiva de toda la realidad. Entonces yo creo que básicamente uno como ciudadano, ¿qué es lo que aspira? Lo que aspira es que el mandatario sintonice con esto, ¿no? Se asuma la realidad y trate de manejar esa realidad dentro de los cánones más propios de sentido común. El presidente electo Moreno en esta declaración emite juicios de valor ambivalentes, de que sí, pero que no. Pero yo creo que la clave es en que finalmente tiene que tomarse medidas que vayan a regularizar la situación que estamos viviendo. Si no se toman esas medidas, vamos a ir cada día acercándonos más al despeñadero con los costos sociales que esto implica. Doctor Espinosa, usted ha sido quizá el que ve con menos esperanza esta posibilidad y que encuentra que los problemas son graves, lo dice, pero mucho más graves de lo que a rato se puede discutir. La deuda, el tema del encaje en el Banco Central,
Pero entonces ahí parecería que no hay salida. No, salida hay, salida. Salida existe con un manejo eficiente de la economía. Mire, pero hay un problema gravísimo. Claro. Un problema tan grave como que, para explicar la parte monetaria, por ejemplo, cuando se introdujo la dolarización, se pusieron unas reglas. Los 4 balances del Banco Central. Tenía que haber un respaldo. Y en base a los 4 balances del Banco Central, se definió cuál era la cotización. Porque con estos 4 balances podemos respaldar la dolarización y podemos continuar. Y este es un camino positivo. Ahora ya no tenemos los 4 balances porque ya el segundo no se cumple. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en la economía ecuatoriana no hay suficientes dólares billetes verdes que tienen que respaldar la dolarización. No hay. No tiene la banca, no tiene el gobierno y no tiene el Banco Central. Entonces, si hay una fuga de divisas, no van a haber los verdes. Si hay un problema en alguna institución financiera, no va a haber los recursos para cubrir los depósitos, porque no hay verdes. La mayoría de los recursos, del dinero, de los medios de pago que existen actualmente, una parte pequeñita respaldado por verdes. El resto está respaldado por la actividad económica, Ese es el respaldo que tenemos. Entonces, lo que estamos mirando es que el sector privado tiene expectativas negativas, y eso es grave porque hay que modificar las expectativas para iniciar el crecimiento. ¿Qué son 2 aspectos que uno tiene que mirar? Que no pierda competitividad del sector privado. Ninguna medida puede adoptar usted para que pierda competitividad. Impuestos no. No. Entonces, lo que tiene que hacer es adoptar inteligentemente medidas que permitan incrementar la competitividad. Y adicionalmente, ver fuentes adicionales de recursos para que ingresen dólares de la economía y gastar menos. Eso tiene que gastar menos. Hay un campo muy grande para reducir gastos, porque todo el mundo se ha dado cuenta del desperdicio que ha habido en la utilización de gastos del sector público. Entonces, hay un marco importantísimo de reducción de gastos que no van a impactar al producto, a la actividad económica. Todo lo contrario, eso va a generar expectativas positivas que levanten a la actividad privada. Pero la situación económica actual se puede mirar nomás. Las ventas han bajado, siguen bajando las ventas. Las ventas no están subiendo. Si ha subido en los depósitos en la banca, ha sido por el extremado financiamiento del sector público. Miren, en marzo, por ejemplo, en marzo los gastos del sector público llegaron a 2.455 millones de dólares. 65% más de gasto que en marzo del año 2016. Y según el economista Vicente Albornoz, el 60%, más del 50% de ese gasto fue déficit. Requirió de financiamiento. Ese financiamiento ha ido a la banca privada y eso ha generado un crecimiento en los depósitos. Pero esos depósitos no son totalmente ficticios. No es por un crecimiento de la actividad productiva privada, sino todo proviene del sector público. Entonces es gravísimo en el momento que usted quiera curar, quiera adoptar prácticas para reducir sustancialmente el gasto, los bancos tienen que pensar que eso puede tener un impacto en su sostenibilidad. Economista Costa, para ir concluyendo, un último mensaje que pueda tener el sector económico y productivo del país y adicionalmente que deba ser tomado en cuenta por el gobierno que se posicionará el 24 de mayo. Yo creo que lo que necesitamos en este momento es mucha transparencia. Transparencia en las cifras, poder saber con claridad cuánto debemos como país,
poder saber cómo están las finanzas fiscales con transparencia, que no habilitar, por ejemplo, nuevamente la página web en el Ministerio de Finanzas donde se pueda ver la ejecución presupuestaria día a día. Es decir, primero conocer qué es lo que está pasando y después también ojalá que el nuevo gobierno analice la situación con cabeza fría, se dé cuenta de los desequilibrios que existen, reconozca que existen desequilibrios y que hay una necesidad de cambio urgente, que no hay tal recuperación que nos está hablando el gobierno, que lo que está dejando el presidente saliente es una bomba de tiempo activada y que debe ser desactivada hábilmente por el nuevo gobierno de una manera adecuada, entendiendo que lo que se hizo en el pasado, lo que se hizo en la bonanza ya no se puede repetir en la actualidad. Se deben tomar políticas distintas, adecuadas a una nueva prioridad. La prioridad tiene que ser primero siempre el bienestar de la población y el bienestar se alcanza a través de la generación de empleo. Es decir, necesitamos más producción, propiciar la competitividad, la productividad del aparato productivo, porque esa es la única vía de generar bienestar en el largo plazo a través de más empleo. No pensemos que los beneficios que nos pueda dar el Estado, sobre todo un Estado que tiene un desequilibrio fiscal tan grande, puedan ser sostenibles. Ese no es un bienestar sostenible, es un bienestar temporal hasta que se acaban los recursos. Necesitamos ir hacia un bienestar sostenible que solo lo genera la mayor inversión y el mayor empleo. Necesitamos generar ese ambiente para la inversión, para el empleo, para que el Ecuador pueda salir adelante. Definitivamente hay salidas, como siempre existen salidas, hay que tomar las medidas adecuadas para priorizar el interés del mediano y largo plazo de la población y no quedarnos solamente en los beneficios del día de hoy, pero no sabemos qué pasa mañana si te podré seguir dando ese beneficio. Esa política debe ser abandonada y debemos adoptar una política responsable de bienestar en el mediano y largo plazo de la población. Muchas gracias por este contacto y estas reflexiones. Nos estaremos comunicando nuevamente. Doctor Prado, entonces, dicho esto, la recomendación es paciencia primero, pero conciencia además de lo que se viene. Claro, yo creo que la clave de todo esto está, lo que decía Rodrigo, que se rompan esas expectativas negativas y que, rotas las expectativas negativas, se retome la inversión del sector privado. Hay caminos, empezar a fomentar el sector inmobiliario este rato, creo que sería fantástico porque eso va a mover la economía. Y se necesita, como dice el economista Costa, transparencia. Cambiemos las perspectivas negativas, abandonemos ese discurso de confrontación, de descalificación, caminemos hacia generar un ambiente que sea propicio, que genere confianza, que quede trazado un camino y que ese camino sea claro, que sea un horizonte en el cual todos los agentes económicos ponen el hombro para salir adelante. Doctor Espinosa, ¿hay esta posibilidad o no? Sí, mire, por ejemplo, el gobierno siempre manifestaba el bobo aperturismo, no querían los tratados de libre mercado. Pero estamos mirando una realidad, la firma del acuerdo con Europa, que muchísimos miembros del gobierno se opusieron, pero por presiones, yo creo que del sector privado, se logró firmar el acuerdo con Europa. Esto ha generado que al menos una parte de la producción del país tenga posibilidades para crecer. Y ya sienta que hay algo seguro. Las exportaciones están creciendo, ya tienen un mercado más grande y hay más posibilidades, se ha abierto una posibilidad. Entonces, igual que eso, por ejemplo, la posibilidad de firmar un acuerdo de libre comercio con países importantes es clave. Y lo que le decía, lo de la construcción, ¿qué efecto negativo produce? Ninguno. Y vamos a tener un impacto positivo. ¿Qué efecto va a tener la disminución, la eliminación del impuesto a la renta anticipado? Yo creo que ninguno. Todo lo contrario. Va a generar una mejora de la competitividad y va a ser un incentivo, digamos, para producción privada. Otro problema, por ejemplo, recién el Congreso eliminó la protección a la inversión extranjera, de la inversión extranjera. Eso es absurdo. Mire, todos los países en desarrollo, en la década de los 60, 70,
se movían para lograr que la inversión extranjera aumente en los países en desarrollo y buscaban mecanismos para garantizar las inversiones. Y fueron ellos los que crearon el mecanismo en el Fondo Monetario para garantizar inversiones. Entonces todos los países entraron y lograron beneficios adicionales por una inversión. Un economista amigo y además del presidente también, no es el economista amigo, dicen, pero igual no han venido las inversiones. No, pero hemos tenido inversión extranjera en algunos sectores importantes. La inversión extranjera al Ecuador es bien difícil que llegue, porque es un país chiquito, tiene un mercado reducido. Puede venir inversión extranjera aquí para exportar. Esas son las posibilidades. Por eso vemos inversión extranjera en sectores como minería, como petróleo, que el mercado no está en el Ecuador, sino en el exterior. Pero el Ecuador tiene un potencial inmenso en el sector agrícola, porque el Ecuador puede alimentar al mundo en una cantidad muy importante, porque tiene una riqueza agrícola que ha sido no desarrollada hemos puesto ojo a eso. Por muchísimos gobiernos. Yo quiero agradecerles a ustedes, al doctor Mario Prado, al doctor Rodrigo Espinosa y al economista Alberto Acosta. Nos estamos encontrando el día de mañana. Muchas gracias. Yo creo en la radio, creo en la verdad, creo en Exa FM.